Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Menudo programa que tenemos hoy, ¿eh? Hoy va de miedo también otra vez. Bueno, ya sabes que la madrugada suele ser como una montaña rusa. Miedo, a veces, bueno, músicas como estas que yo creo que nos reconcilian con las cosas. Y Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, por supuesto, vuestro amigo Iker Jiménez. Y hoy, mejor compañía imposible. Además, doble cabecera ahí en la nave del misterio. Antonio Bravo y Javier Rodríguez. Buenas madrugadas, compañeros. Vamos a pasar un poco de miedo, ¿eh? Ya os advierto. Así que de momento vamos preparándonos. Tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar de Belchite, el pueblo del horror, el pueblo de la guerra civil, donde supuestos seres, que tampoco es eso. Mejor dicho, investigadores han encontrado voces que identifican con supuestos lamentos, retrato de un tiempo pasado. Es un pueblo que, como decimos, es un monumento a lo que nunca debe ocurrir, una guerra que pasó en España, fue en Belchite, 3 veces cambió de mando en poco tiempo Belchite y 6.000 muertos. Bueno, a día de hoy, y desde hace mucho tiempo, los investigadores de eso que tanto os gusta, que se llaman psicofonías, ese elemento tan radiofónico como la psicofonía, han obtenido nuevas grabaciones. Yo os advierto que el viernes tenemos programa especial sobre este tema. Estaremos al mismo tiempo en Madrid, estaremos en Levante y estaremos en Zaragoza para, analizar todo este tema, todo este asunto inquietante. Pero vamos a hacer un pequeño adelanto. Vamos a poner, los datos sobre la mesa y vamos a escuchar algunas de esas voces de Belchite. Algunas, hay que reconocerlo, por lo menos escuchándolas aquí con cascos, son impactantes. Y queremos vuestra opinión, queremos saber qué pensáis y queremos saber qué opináis de casos como los del pueblo muerto, Belchite. Pero también tenemos historia perdida, tenemos por supuesto una dramatización. Hoy no tenemos caso real, porque está el laboratorio de los actores de la SER trabajando a tope, seguiremos la semana que viene, pero tenemos una especie de leyenda urbana. Se contaba que ocurría en lugares como Albacete, como Badajoz, de una especie de enterramiento prematuro. Y nos lo quieren contar pues con todo ese arte. Tendremos archivo secreto, noticias, si podemos haremos un repaso a los libros, un montón de cosas. Y Carmen, en un momento vamos a empezar con el repaso de los SMS, los 10 destacados de la semana, y enseguida ya abrimos líneas para todos los amigos de Milenio 3. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Y además hoy es importante porque quienes se escriban a ese 7640 con la palabra milenio, vamos a regalar 5, si te parece, revistas de Más Allá con el CD que vienen con esas voces de Belchite. Aunque tendremos ocasión de seguir profundizando la semana que viene, yo creo que hay que empezar a abrir boca y empezar a analizar profundamente. Creo que es un buen regalo porque el reportaje que han hecho los compañeros, Carlos Gutiérrez Tutor, Ángel Briongos, Pedro Amorós, es un buen reportaje y sobre todo hay un CD con unas cuantas psicofonías, algunas más claras que otras. Pero será bueno tenerlo para opinar con propiedad la semana que viene, el viernes, de verdad, 1:30, no os lo perdáis después del larguero. Carmen, ¿vamos con los 10 SMS destacados de la semana pasada? Pues venga, vamos a ir. No es de la semana pasada, es el viernes. Bueno, sí, de ahora. Del viernes que estábamos tocando pues la conspiración en torno al asesinato de JFK. Miguel desde Sevilla nos decía, ¿hay alguna relación entre la muerte de JFK y Marilyn Monroe? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo, se lo preguntaremos, tomamos nota a nuestro compañero Santiago Camacho. Pando desde Alicante, no entiendo cómo podéis vivir tranquilos después de escuchar los documentos que manejáis. Eso sí que es un misterio. Kennedy igual a suicidio. Bueno, hipótesis para todos los gustos. La verdad es que yo me he quedado sorprendido, Carmen, y tú lo has visto ahí en el SMS, la cantidad de gente que agradeció el programa de Kennedy cuando no era un programa de lo paranormal. Yo siempre lo digo, es que Milenio 3 no es un programa de lo paranormal. Lo paranormal forma parte de lo desconocido y nosotros hacemos periodismo de lo desconocido. Bueno, pues de verdad que tocaremos más temas de conspiraciones, prometido. Bego nos dice, la gafe era Jackie, luego se casó con Onassis y ya se sabe lo que pasó en esa familia. Leone de Asturias, el día 4 de enero la edición del domingo de Milenio 3 será a la hora 3, después de pasados 3 días, años 3 del Milenio 3. A ver, ¿quién escribe eso, Carmen? Leone desde Asturias. Leone, que hace un poco de Nostradamus de los números y a ver, ¿cómo es eso? El día 4 de enero... O sea, el programa que hagamos el 4 de enero dentro de un mes, ¿no? Más o menos. La edición del domingo de Milenio 3... Ah, Milenio 3, un 3... será a la hora 3... Ajá. Después de pasados 3 días... Ajá.
Años 3 Ajá. del milenio. Bueno, del milenio 3. Me miran Antonio Bravo y Javier Rodríguez diciendo, bueno, tenemos hasta matemáticos, que están por ahí haciendo números. La numerología es un misterio y por lo menos la casualidad nos ofrece este tipo de cosas. Nuria y Paco desde Cartagena, que proponen a ese equipo de actores de la SER, tenemos una proposición que haceros: escenificación de las caras de Belmez. Bueno, buena idea. Julio de Salamanca, el programa de JFK fue magnífico. ¿Podrían hacer un programa de conspiraciones en España? Yo creo que hay muchas. Algunas ya he dicho siempre que me dan mucho respeto, pero nos lo contará Santiago Camacho con todos los documentos. Ya sabéis, por cierto, hoy no, porque tenemos tantas cosas que sabéis que vamos turnándonos, pero siempre conectamos, como estuvo aquí el viernes con JFK y todo eso, siempre conectamos con ese pasadizo que tenemos aquí debajo de la cadena SER, ese despacho oculto que nadie conoce más que él, y conectamos con Santi Camacho y los temas de la conspiración. Lo haremos el domingo que viene. Y a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Ahora podréis opinar de las psicofonías que vamos a pasar a escuchar. Preparaos. Nos ha escrito también David desde Oviedo. ¿Para cuándo el tema de monstruos marinos como el Kraken, el Leviatán, Megalodón, etcétera? Felicidades por el programa. Yo siempre lo digo, no sé, creo que este es el programa, Carmen, 147, creo. Entonces, claro, hemos tocado muchos temas y por fortuna los amigos, a ver si el EGM lo dice, se están incorporando y claro, piden temas que ya hemos tocado. Es más, el tema del Kraken, pues queda mal decirlo, pero fuimos los únicos que estábamos en el barco persiguiendo al Kraken en España, en las costas de Asturias. Volveremos a tocar el tema y te prometemos zoólogos de gran altura y de gran profundidad, como el caso de Fernando González Siches, porque ¿qué te parece, Carmen, un tema sobre un misterio real, el abismo, los animales increíbles que de verdad existen a 4.000, 5.000, 6.000 metros? Buen tema, ¿eh? Eso sí que son extraterrestres, Iker. Manolo de Zaragoza, por favor comentad la fecha del programa en directo de Madrid, si puede ser el domingo. Felicidades por el programa. Bueno, estamos preparando una idea de que, por lo menos en los especiales que seguro que hacemos en Navidades, pues que vengáis aquí al estudio 1 de la cadena SER y compartáis con nosotros pues este ambiente que siempre de madrugada, esta penumbra, el piano, las sillas, este lugar tan especial para nosotros. Lo daremos, bueno, con cierta antelación, tanto aquí como en ikerjimenez.com, la página amiga de este programa, daremos punto por punto las fechas y los datos si podemos llevar todo eso a cabo. Javi desde Jaén, me gustaría contaros mis vivencias y algunas curiosidades acerca del Cerro de la Virgen de la Cabeza. El tema de Me gustaría poderoslo enviar por correo, pero no sé dónde. Pues nada, Javi, ahora mismo te damos la dirección. Calle Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. No puede seguir sin hacer un programa sobre viajar en el tiempo. ¿Para cuándo trataréis los crononautas? Nos dice Ángel desde Cáceres. Crononautas, bien, tomo nota. Por cierto que hoy he visto en vídeo, hoy no ha habido este programa Planeta Encantado de JJ Benítez. Nos el lo miércoles, están preguntando, además, sí, a través del nada, 7640. no lo han quitado. No. Quiere decir que el Televisión Española cada mes hace una reposición de cine. Desayunamos con Juanjo Benítez el miércoles, Carmen y yo. Le vimos fenomenal, porque mucha gente nos pregunta por su estado de salud. Le vimos fenomenal, investigando, como siempre. Y tiene mira, las pilas puestas, sí, Juanjo, es un fenómeno, es inimitable. Echándose a la carretera para investigar más casos e ilustrarnos con sus magníficos libros. Y sabéis que de vez en cuando estará por aquí, se paseará por aquí las madrugadas. Claro que sí, Juanjo siempre ha estado siendo parte de este programa. Y hablando de crononautas, he vuelto a ver el programa que él hizo sobre Colón, magnífico, en ese Planeta Encantado, y hablaban del Prenauta, qué nombre más maravilloso, de un marino que había viajado a América antes que Colón, y que Colón se hizo dueño de su secreto. Bueno, os propongo, aparte de ese tema, otro maravilloso, antes de Colón. Es uno de los temas que quiero hacer, pero ya. Bueno, abiertas las líneas, Carmen, 5 revistas de Más Allá, con 5 CDs, además con un detallito especial, dedicado, de las psicofonías de Belchite, del tema de Belchite, con ese dossier especial. Y ahora, si nos lo permiten nuestros compañeros, vamos a cambiar de escenario musical y nos metemos en un mundo de, no sé cómo decirlo, inspirado en los pueblos muertos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.
lo que hace la música, ¿verdad? Cambiar desde luego todo el ambiente, todo el parámetro. Ya sabéis que aquí en este programa tenemos sintonía total con los compañeros que hacen la técnica, y en este caso Javier Rodríguez, que hizo este fondo musical, esta atmósfera, y él se inspiró en Ochate, ese pueblo por el que tanto nos preguntáis con tanto secreto, en el que había voces del pueblo muerto. Esa campana de Ochate, dicen que hubo una campana que se robó, esas voces que salían, Carmen, como susurros. Nos preguntan mucho por Ochate y haremos un programa sobre Ochate. Estuvimos en Ochate, ya contaremos lo que pasó. Y a veces surgen cosas inquietantes. Así son las psicofonías, ¿no? Pues sí, que las psicofonías así son inquietantes, sobre todo las de Belchite. ¿Por qué nos puede dar miedo hasta el sonido de una campana, como por ejemplo había en Belchite? Pues porque según donde la oigas, cómo la oigas y a la hora que la oigas, puede dar bastante miedo, como es el caso que estamos escuchando ahora. Bueno, de momento nosotros no nos vamos a marchar de aquí porque tenemos que hablar de Belchite. Belchite, un pueblo a unos 40 kilómetros de la capital aragonesa. Vamos a dedicar, repito, el programa del próximo viernes especial, no os lo podéis perder. Sabemos que hay mucha gente que solo oye madrugada o solo oye viernes. Hagamos un esfuerzo porque ese sí que va a ser, después de la conspiración de JFK, programa policial y de intriga, programa de miedo la semana que viene. Y ahora adelanto. 3 batallas, 6.000 muertos. ¿Cómo podemos describir Belchite? Pues como un monumento al horror, he dicho antes. Se dejó piedra sobre piedra para que la gente dijese: bueno, esto es lo que nunca hay que volver a hacer, ¿no? 3 bandos distintos, muertos de todos los colores, de todas las sangres. Las calles siguen igual. Todavía hay ganchos de carnicería en las paredes donde se colgaba la carne. Todavía hay escuelas con los pupitres. Todavía hay casas, Carmen, donde quedan los platos de aquellos días de los años 30. Pero ya no hay nadie, o aparentemente no hay nadie. Desde los años 80, muchos investigadores de lo extraño han creído que en Belchite hay otra cosa. Otra cosa en esa especie de pueblo maldito para muchos. Carlos Bogdanich, que estará con nosotros la semana que viene, fue el primero en Radio Heraldo de Aragón, quien hizo una pequeña expedición con medios muy sofisticados para la época y grabó sonidos, Carmen, estremecedores. Aviones, bombas, una campana, sonidos de vida en aquel pueblo y mucha muerte. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que se llenó la centralita de aquella pequeña radio de Aragón con llamadas, ¿sabes de quién? No. De supervivientes de Belchite, que lloraban creyendo que eran los sonidos de aquella época. Sin embargo, la grabación era del año 86. ¿Te suena de algo eso, verdad? Me suena a lo que nos pasó a nosotros en el Santuario de la Cabeza, donde también grabamos una serie de sonido mecánico que hacía como ratatata, ratatata. Y cuando lo pusimos aquí, uno de los supervivientes del asedio del santuario estaba escuchando Milenio 3 y me dijo al acabar el programa: Carmen, ¿de dónde habéis sacado el ruido de los tanques? Y se acordaba perfectamente Antonio García García porque su padre fue muerto por un tanque ante sus ojos. Como para olvidarlo. Carlos Bogdanich fue el primero y luego llegaron Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española para Psicología, que estará con nosotros, Carlos Gutiérrez Tutor, Ángel Briongos, investigadores independientes que estuvieron allí, pusieron ya medios digitales y esperaron, por ejemplo, debajo de los arcos de la iglesia de San Martí de Tous. Imaginaos una iglesia casi recordando el estilo mozárabe, muy propio de las tierras de Aragón, unos picos, debajo el pueblo, negrura absoluta, no hay nadie, las calles vacías, y sin embargo se graban voces sugerentes. Prepárate, Carmen, y preparaos, queremos saber vuestra opinión, y nos vas a decir ahora mismo, Carmen, los que están llamando al 7640, palabra milenio, ¿qué van opinando de esta primera voz? Escuchan, porque muchas veces nosotros oímos una cosa, bueno, y los oyentes dan otra interpretación. Oficialmente, con medio digital, debajo de esa
cobertura, digamos, debajo de esa especie de claustro, sin nadie, surge una voz en los diversos magnetofones. Una voz que dice: vive en pecado este hombre. Es un contenido extraño. Vive en pecado este hombre. Mi experiencia hace poco, escuchándolas ahí fuera, ese con los cascos es increíble. Espero que en el receptor ya estéis en la cama, bueno, ya estéis vigilando un lugar, ya estéis rodando por las carreteras de España en vuestro oficio, en una gasolinera, haciendo el pan, lo que sea, cualquier oficio de estos sacrificados oficios de la noche. Bueno, pues escuchad perfectamente, porque dice: vive en pecado este hombre. Quizá, como digo, no lo escuchéis igual, espero que sí. Ahí va la primera andanada, nos lo ponen nuestros compañeros, está repetida en 3 ocasiones. Vive en pecado este hombre. ¿Tú lo has escuchado, Carmen? Sí, se oye además bastante como un susurro, bien, ¿no? Sí, susurrando además esas palabras, y muy rápidas, como encadenadas unas con otras. Vive en pecado este hombre. Y como anciano. Yo en un principio pensé en una voz de mujer, pero suena a anciano. Y la verdad es que con los cascos, claro, y con el nivel de pureza con el que llegan aquí las voces, a nosotros nos parecen bastante más claras que al principio, cuando lo oíamos con un receptor. Vamos, antes de saber lo que opinéis, vamos a poner por segunda vez la voz psicofónica. Belchite, año 99, mes de diciembre, ahora hace 4 años. Vive en pecado este hombre. Para que la gente... La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Comentaba que la gente quizás tenga su opinión. Estábamos ahí todos técnicos, y Carmen y yo, bueno, claro, aquí la penumbra se vuelve diferente cuando oímos cosas como estas. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues, por ejemplo, nos dice Mariano que tiene mucho miedo después de escuchar esto, que le estamos metiendo mucho miedo. Bueno, que no nos haga sentirnos culpables, hombre. También nos dice Rafa: me vais a matar con estos horarios, llevo mucho tiempo durmiendo, solo 3 horas para poder oíros, y el lunes pues a trabajar, que es lo que le toca. ¿Alguien interpreta lo que son las voces, el tipo de voz? Pues a ver, que nos están llegando ahora, porque esto va un poco lento. A ver, ¿es cierto que si pones una grabadora de noche en un cementerio por la noche se oirán voces? Nos pregunta Juan desde Reus. Bueno, parece ser que no está para nada confirmado. Es más, los investigadores del tema psicofónico aseguran que es al revés, que en un sitio tranquilo como un cementerio apenas ocurre nada. Sin embargo, en lugares luctuosos, en lugares de dolor, en lugares de tragedia, hay cierta conexión. Por lo menos las voces más clásicas han salido ahí. Fíjate, Alberto desde Barcelona nos dice: a mí me suena a voz femenina mayor. Fíjate, yo también pensaba eso, voz femenina mayor. Aquí con los cascos, os repito, igual escuchándolo diferente que vosotros, yo lo digo más como un anciano, fíjate. Romina de Zaragoza: yo he estado paseando entre las ruinas de Belchite y me habéis dado ganas de no volver más. Bueno, pues como lo veis, solo un adelanto, vamos a ir con otra voz captada en esa misma sesión psicofónica. Ángel Briongos, Pedro Amorós, hay muchos más investigadores, Carlos Gutiérrez Tutor, Jesús Fabón, mucha gente que ha estado en Belchite, porque desde luego si encontramos un escenario del drama, mejor que ese imposible. Es una voz que es muy curiosa, Carmen, quizá por el método digital con el que se ha sacado. A ver qué opina la gente. Es una voz mucho más metálica, al menos eso me parece a mí. A diferencia de ese susurro como de un anciano que hemos visto, es una voz metálica. Y los compañeros que saben de sonido, y lo hemos hablado muchas veces, saben perfectamente que no es una voz como la que yo ahora estoy profiriendo a un micro. No sé, es distinto, es como en una capa inferior, como en una capa, dicen los expertos, que es como si utilizaran la energía o la fuerza del sonido de fondo y se mezclan ahí, pero no es una voz directa. Si yo quiero hacer una psicofonía y digo, vive en pecado este hombre, ¿se grabaría así? No de esa forma que se graban las psicofonías. Carmen, escuchamos muy atenta, fíjate qué contenido, fíjate. Debajo de la iglesia San Martín de Tours, plena noche, invierno, Belchite, año 99, en los diversos minidisc, silencio total, muy lejos de cualquier núcleo habitado, no hay más que una vida. Eso dice esta voz, muy metálica. No hay más que una vida.
¿Qué te ha parecido? Que es mucho más metálica que la anterior. Esta sí que parece como una grabación robótica, podríamos decir, una voz robótica. Una voz, digamos, que parece que la profiere una máquina, más que un ser humano, ¿no? Una voz de un humano. Y además pudiera ser que tuviera que ver con que ya no se graba, yo no sé si puedo decir analógico, pero ya no se graba como antes, con cinta magnetofónica, sino en digital. No lo sé si tiene algo que ver. Vamos a ir, porque os vuelvo a reemplazar ese programa del viernes con la última, y esta me parece espectacular. Por lo menos cuando la hemos escuchado una y otra vez con los cascos, en pleno silencio. Ahora escucharemos vuestra tanda de opiniones. Fijaos qué contenido. En Belchite murieron 6.000 personas. El viernes tendremos historiadores que nos van a contar cuál fue la dimensión de la tragedia de verdad. La última psicofonía que graban allí los investigadores tiene un mensaje espectacular, sea quien sea lo que sea quien la produzca. Fijaos que es que además le encontrábamos parecido con algún personaje importante. A algunos le sonaba la voz de Franco, que es muy curioso, le sonaba la voz de Franco lo que viene ahora. Bueno, opiniones, cada uno tiene las suyas, pero el contenido es increíble. La última psicofonía obtenida en Belchite dice: rendiros. Es como un susurro, es clarísima, sonido de fondo, y lo rompe un rendiros, que además cuando lo hemos analizado en el ordenador se ve perfectamente cómo entra la voz. Belchite, la tragedia, rendiros. Sinceramente parece un poco se parece a la voz de Francisco Franco, parece, de verdad. Bueno, no sé, su buena época, ¿no? Vamos a preguntarle cuando estaba pues más vital que ahora, desde luego, ¿no? Decía, rendiros, pero con esa especie de deje, ¿no? Esa especie de deje en Belchite, claro, en plena guerra, imagínate. Fue uno de los escenarios importantísimos, ¿no? De las batallas del Ebro y de Aragón. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Nos tomamos un respiro. Vaya tres voces. Vive en pecado este hombre. No hay más que una vida. Y volvemos a repetir para refrescaros la memoria. Ahora leemos lo que penséis desde todos los puntos de España, donde escribís. Rendiros. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Volvemos a escuchar esa voz. Como os he prometido, rendiros. Se resistía la voz ahí peleándose con la informática, pero ahí estaba, rendiros. Yo creo que muy clara. Bueno, por lo menos para nosotros ahora mismo. Me gustaría saber si vosotros en vuestras casas la escucháis igual, aunque tendremos el viernes muchas más oportunidades de conocer Belchite a fondo. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues a ese 7640 nos ha escrito Andrés de Murcia, nos dice: qué mal rollito, corta que me matas. Después otro amigo nos dice: Iker, parece como si el ser que decía esta voz la dijera al lado del micrófono. Es increíble. Es increíble, ¿verdad? Sin embargo, si le escuchamos, le hemos escuchado varias veces, no vamos tampoco a abusar del tema. Sí, pero es como un susurro, no es exactamente que como yo, si me pongo aquí mismo delante de este micrófono amarillo de la SER, digo rendiros. Es que no es lo mismo, aunque es mucho más clara que las otras, es como en un segundo plano. Amigos, estoy escuchando el programa y en espacios de silencio he escuchado hablar una especie de niña, y no es broma, sois vosotros. Un saludo. No hay que dar estos sustos. Yo se lo decía a Javier Rodríguez, que era un experimento psicológico. Este fondo que escucháis ahora con campanas tiene unas voces, sí, unas voces de una niña, que es la hija de Javi. Hay que decir que es una creación de nuestro amigo, inspirándose en Ochate, y esa voz que dice cámpora o polo maldito, que estoy seguro que sonará en Ochate, se refiere a las psicofonías auténticas de Ochate, que decían eso, pándora o cámpora. Ahí está, y este latido de corazón, el latido de corazón que dicen que se escuchaba en Ochate, pero desde luego es una creación de nuestro compañero. Ya sabía yo que a alguno se le iba a helar la sangre con todo esto, pero eso no son psicofonías, son recuerdos de psicofonías que viajan pues en el aire. Alfonso desde Vizcaya: impresionante, os escucho a través de Digital Plus, el sonido es perfecto, me parece una voz anciana, no podría precisar el sexo. Qué interesante, la última se refiere a rendiros, ¿no? Lo más espectacular.
Josep de Ceuta nos dice: Iker, mientras hablabas antes de poner la psicofonía, me ha parecido escuchar repetidas voces. Me ha sorprendido. Comprobad si era algo vuestro. Sí. En este caso es algo nuestro. Y no es trampa, es simplemente ese fondo que se llama Ochate, que se va a hacer célebre ya en su primer día de emisión. Fíjate, otro amigo que nos escribe nos dice: tengo una cinta grabada en Belchite el 12 del 12 de 1989, en la que salen voces, tiros, bombas y una campana, pero en Belchite no hay campanas. No puede ser. Pues sí. ¿Quién es este amigo? No lo firma. Por favor. Si podéis firmar los mensajes, vamos a intentar mejor. ponernos en contacto con él. De verdad, compañero, amigo, porque nos gustaría mucho escuchar esas voces. Te podríamos enviar un mensajero o lo que fuera y contar contigo para el programa del viernes. Queremos que todos los investigadores que de verdad hayan estado ahí en Ochate y hayan tenido pruebas estén con nosotros en ese viernes tan especial. Si puedes enviar nuestro mensaje con tus datos o intentar, Carmen, nosotros llamar a ese teléfono que viene, por supuesto no ahora, pero a partir de mañana, tanto Carmen Porter como nuestra productora Katia Rocha se pondrán en contacto contigo. Una cinta de vídeo, ¿se refiere? Me imagino que será una cinta grabada pensé que era una cinta de... No, una cinta grabada en Belchite. Me imagino que será un cassette. Pues sí, desde luego que sería interesante. A ver si se refiere a la cinta de Carlos Bogdanich o la sacó él. Bueno, que nos saque de dudas si puede. Si la sacó él o es la que sacó en su día Carlos Bogdanich, que a Carlos Bogdanich sí le vamos a tener. Pero si hubiera varias cintas, imagínate, Carmen, con voces parecidas, madre mía, sería increíble. Bueno, lo dejamos de momento, ¿te parece? Porque ya es demasiado el tema de las voces. Un pequeño respiro. Qué mejor forma que acudir a la historia perdida. Antes hablamos de Colón. O vamos a presentar un personaje inquietante. Maldito pueblo, dice la niña, por ahí por el fondo. Molière, el autor del Tartufo. ¿Sabes que hay muchos autores, ahora dicen de Shakespeare, de otros, que dicen que hubo auténticas dobles personalidades, que no se sabe quién fue uno y quién fue otro? Hay personajes de la historia, escritores, dramaturgos, como el caso de Molière, que están envueltos en la pátina del misterio. Y una historia oculta que nunca se contó realmente. Y para historia oculta, ¿sabes a quién tenemos, no? ¿Cómo no? A Nacho Ares. Nacho Ares, que acaba de sacar La Historia Perdida 2. No os lo perdáis, en el Archivo del Misterio de Edad. Increíble. Nos vamos ahora con Molière, La Historia Perdida. Escuchadme atentamente. Nacido en París en 1622, Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, era hijo de un rico tapicero. Aficionado al teatro desde niño, con 20 años de edad, se unió a una compañía itinerante recorriendo toda Francia. Poco después, cuando la compañía comienza un declive imparable, Molière realiza misteriosos viajes a París con los que consigue que la compañía llegue a la capital y sea recibida con todos los honores en la corte de Luis XIV. Sin venir a cuento, Molière es nombrado señor del hermano del rey, para pasar a ser al poco tiempo comediante principal del propio Luis XIV, quien le otorga toda su colaboración, permitiéndole utilizar de forma ocasional el Petit Bourbon e incluso en 1661 el Teatro Real de París. Desconocemos cómo, estando bajo la tutela del rey, Molière se tomó la libertad de escribir sin ningún tipo de salvedades contra la aristocracia que junto a él compartía la corte de Luis XIV. Misteriosamente, sus ácidas críticas a los nobles e incluso a los miembros de la familia real no parecían importar al rey ni a los aludidos. ¿Quién estaba realmente detrás del seudónimo Molière? Para algunos estudiosos, la respuesta no puede ser otra que el propio Luis XIV. Que fuera el rey el autor de obras como Tartufo lo explicaría todo. A no poder hacer una crítica abierta de la política esgrimida en la época por el cardenal Richelieu, con estas obras teatrales, el soberano accedía a una serie de prerrogativas que solamente le permitían este arte. El vacío de personalidad de Molière, más allá de la figura del rey, queda patente en otras anécdotas. Es extraño que, siendo un personaje tan importante en la corte de Luis XIV, no exista un solo retrato de él.
No hay descripciones sobre su aspecto físico, solo se conserva un único autógrafo del dramaturgo, y quizás, lo más curioso de todo, a pesar del éxito de su época, los periódicos nunca hablan de él. A principios de 1673 se estrenó en París El enfermo imaginario. A los pocos días del estreno, Molière fallecía representando su obra sobre el escenario. Iba vestido de amarillo, comenzando así una tradición que nunca más se ha separado de las supersticiones del mundo del teatro, y con él también se marchaba uno de los mayores enigmas de la historia del arte universal. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Y 38 minutos, 6, con 8, con 9, va variando ahora mismo, grados en el exterior de la Gran Vía, el estudio 1 de la cadena SER, y este es vuestro programa. Viernes a la 1:30, después del larguero, domingos de 3 a 4, Milenio 3, en la cadena SER, ¿dónde si no? Y como siempre, un cúmulo de sensaciones, como yo digo, la montaña rusa de las madrugadas. Pasamos del miedo a la información, a la historia, y seguimos con la historia antigua. Queremos aprender cosas. Escuchadme atentamente porque me parece una de las noticias más sorprendentes de los últimos tiempos. Están rodando una película, Mel Gibson, ni más ni menos, que se llama La Pasión de Cristo, y hay mucha polémica porque la está haciendo en arameo. Bueno, ¿qué ha pasado en este rodaje? Porque es que es como decir, el cielo estaba en contra de esta película. Pues sí, que hace unos días se produjo un hecho insólito durante el rodaje de la película que está dirigiendo Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que retrata 12 horas en la vida de Jesucristo. Al parecer, el actor Jim Caviezel, que interpreta a Jesús, se encontraba rodando cerca de Roma cuando un rayo le alcanzó en la cabeza, al igual que al asistente de dirección Ian Michelini. Hace unos meses, cuando rodaban imágenes de la película al sur de Italia, fue alcanzado por otro rayo. ¿Otro rayo? Y en la misma persona, en Caviezel. Y aunque el paraguas que llevaba le protegió de males mayores, sufrió quemaduras de tercer grado en una mano y en los dedos. Pues los rayos estaban furiosos, o sea, era algo inaudito. El cielo no quería que se hiciese eso, porque además había una gran polémica en torno a una parte de la comunidad judía, la comunidad que no quería esta película, ¿no? Según el productor de la película, Steve McVeety, estaba a 100 pies de ellos cuando miré y vi humo saliendo de las orejas de Caviezel. Además, el propio Mel Gibson ha asegurado que han ocurrido muchos sucesos insólitos, cosas buenas como enfermos que se curan de enfermedades, un par de personas que recobraron la vista y el oído, y también a otra persona, se refiere a Caviezel, que le cayó un rayo encima cuando estaban rodando la escena de la crucifixión, pero se levantó y salió ileso. Como bien decías, la película se está rodando en latín y arameo antiguo y no se estrenará hasta el próximo año, aunque está levantando ampollas entre figuras judías de Estados Unidos, quien considera negativo el modo en que se retrata la comunidad judía. Y a veces, tratándose de Hollywood, pienso, esto puede ser una campaña de marketing, desde luego si lo es fabulosa. Pero no hay personas, sí que hay personas que atraen a los rayos. Sí, yo conocí a algunos en las Urdes. Y hubo un personaje también además muy famoso, que no sé si fueron 5 o 6 veces, que le cayó un mismo rayo.
Y no le mató. El último le mató. Bueno, hay una historia increíble. El último, cuando ya estaba en su tumba, le cayó también en su tumba. Es un hombre, creo que irlandés, recuperaremos su historia, le llamaban el pararrayos humano, pobre hombre. Y le cayeron varios... Sí, pero es así, Carmen. Le cayeron varios rayos y el último cayó en su hueco de la tumba. ¿Qué te parece si ahora... bueno, por cierto, que me interesa mucho, hablando de Jesús de Nazaret, vuelve a la palestra, y sé que a nuestros oyentes les interesa todo lo que tiene que ver con Jesús, os prometemos unos buenos especiales estas Navidades, vuelve a la palestra aquella famosa urna en la que se decía que estaba la firma o la inscripción que se refería a Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, os acordáis todos, ¿verdad? Y os acordáis de que se dijo en su día, los expertos, que era falsa, que era una falsificación. ¿Cambian las tornas, Carmen Porter? El pasado domingo se llevó a cabo la conferencia anual de la Academia Estadounidense de Religión y la Sociedad de Literatura Bíblica de Atlanta, donde se debatió sobre la urna hallada hace un año y que tiene una inscripción en la que se puede leer Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Los relatos bíblicos dicen que el hermano de Jesús, llamado Santiago, encabezó la iglesia en Jerusalén y fue apedreado en el año 62 después de Cristo. Los expertos han asegurado en esa reunión que hay que examinar de nuevo y minuciosamente la urna y no como lo han hecho las autoridades israelíes. Por su parte, la Autoridad de Antigüedades, que aún no ha publicado el informe completo sobre sus hallazgos, aseguró que el osario en sí que es antiguo, pero el análisis de isótopos de oxígeno indicó que las palabras fueron realizadas en tiempos modernos. Al parecer, la pátina marrón que cubre la caja no se halló en las letras, en las que había una especie de pasta gris que imitaba el desgaste. Pero para James Harrell, geólogo de la Universidad de Toledo, la ausencia de pátina no significa que sea una falsificación, sino que ha sido limpiada en exceso. Bueno, como todo lo que tiene que ver con Jesús de Nazaret, uno de los personajes más inquietantes, maravillosos y desde luego enigmáticos de los que tenemos constancia, pues seguirá siendo un motivo de polémica. Lo que va a ser motivo para que nos pongamos de nuevo, hoy es un día, fíjate, donde el terror, bueno, nunca se sabe qué va a ser Milenio 3, pero hoy tiene el terror preponderancia. Sabéis que estamos preparando dramatizaciones, que han sido un éxito increíble. Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo. Esta idea, que repito, surgió entre todos, que dirige a nivel artístico Mariano Revilla, con actores y con personas de la cadena SER que tienen a bien hacer este tipo de recreaciones, y empezamos con la historia de la niña de Vallecas. También os echáis la bronca porque decíais que pasabais mucho miedo, pero ahí estaba el caso. Y con las psicofonías novedad de mensajes que nos están llegando. Bueno, ahora leemos miedo a la gente. Todos los mensajes. 7640, lo repito, palabra milenio y espacio, ¿no? Palabra clave milenio, espacio y el texto que vosotros 7640 y esas 5 revistas especiales con el dossier de Belchite de Más Allá, dedicadas, y con los CD de psicofonías. Bien, lo que ocurre, lo que pasa, y es que es algo realmente inquietante y extraño, es que, bueno, el nivel de trabajo, porque estáis pidiendo un montón de casos, hacen que ahora mismo, esta semana, tengamos otro tipo de dramatizaciones, diferente, también recuperando la radio antigua, que es la radio del futuro, yo creo. Hablábamos un día, ¿te acuerdas, Carmen, de enterramientos prematuros, verdad? Todo el mundo recuerda, vivos. Claro, el gran cuento de Enterrado Vivo de Allan Poe, ¿no? Pero esto es una historia que se contaba en Badajoz y en Albacete. En sitios de esas provincias escuché historias muy parecidas. Un cadáver de una mujer. Una historia que tiene que ver con un hospital. Una historia con guión de Carlos Barroso, que interpretan Paco Barrero, Rosa María Belda y Primitivo Rojas. Y que tenéis que imaginarla y ponerle vosotros eso a las imágenes. Abrigaos fuerte. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Dicen que desde entonces la biblioteca de Milenio, cada primer domingo de otoño, las figuras espectrales de un hombre y una mujer deambulan por el cementerio al caer la tarde. Cogidos de la mano y apuntando al horizonte con un farol, la pareja recorre las empedradas calles jalonadas de nichos y panteones, sin atreverse a rebasar los límites del muro exterior. Dicen que desde entonces un llanto lastimero estremece a quienes se atreven a pasear junto a la única tumba que no tiene lápida ni flores. La única tumba que no remata una cruz, sino la fantasmal figura de un ángel de piedra arrodillado,
que se cubre la cara con las manos, secándose las lágrimas, mientras sus alas se pliegan lentamente sobre su espalda. ¿Por qué esta oscuridad tan extraña? La habitación del hospital nunca estuvo tan apagada. A veces no hay luz, pero siempre se cuela algún pequeño destello por las rendijas de la persiana. Sin embargo, esta noche, ni siquiera eso. Y encima este silencio. Es que las calles están vacías. ¿Dónde están las enfermeras a quienes de tarde en tarde se las oye deambular por los pasillos o hablar entre ellas en la sala de descanso? Ni un murmullo, ni un susurro, ningún eco lejano. Solo este zumbido semejante al del viento que agita las hojas de los árboles. ¿Pero qué árboles? Mi habitación está en una tercera planta y el silbido del aire entre las ramas suena como si la ventana estuviese pegada a las copas frondosas y pobladas. Bueno, mejor será que deje de pensar en eso e intente buscar la campanilla que avisa a la enfermera. Siento cierta presión en el pecho y quizás necesite tomar algún calmante. Es curioso, no puedo mover las manos. ¿Cuánto tiempo habré pasado dormida? Puede que el efecto de los somníferos haya letargado mis músculos y por eso ahora no pueda levantar un solo dedo. De todas formas, parece que esta noche me han arropado a conciencia. ¿A quién se le habrá ocurrido ajustar tanto la sábana alrededor de mi cuerpo? Cualquiera diría que alguien teme que pueda caerme de la cama. A lo mejor es por eso por lo que me cuesta respirar y por lo que noto el aire tan cargado. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que me desperté, pero ya he oído varias veces el tañer de una campana. Serán las horas. Bueno, ¿qué más da? En cualquier caso he perdido la cuenta. Creo que si sigo sin poder moverme, debería al menos utilizar mi voz para lograr que alguien venga a ayudarme. Voy a mantenerme en silencio y cuando oiga pasos por el corredor, delante de la puerta de mi habitación, aprovecharé para gritarle. Así al menos me aseguraré de que me oyen. El viento de la tarde se cuela entre las apretadas copas de los cipreses que como agujas hieren el cielo rojizo que se desgrana sobre el camposanto. Es la hora del cierre. Y como siempre llegado este momento, las calles del cementerio se quedan vacías de visitantes de negro que horas antes han depositado flores junto a las piedras de mármol gastado, en las que apenas puede leerse un nombre y una fecha. Algunas llevan una imagen, otras simplemente una cruz. La mayoría ni siquiera eso. El sepulturero se detiene de repente frente a una tumba un tanto peculiar. Mientras deja en el suelo los utensilios de trabajo, el martillo, el cincel, una pequeña pala y un saco, fija su mirada en las colinas azuladas que se levantan a lo lejos, tras las cuales empieza a despedirse el sol. Lleva años desempeñando su labor, pero a pesar de la rutina, levantar las lápidas y abrir los ataúdes para trasladar los restos al osario o a un panteón es siempre un momento único e irrepetible. No todos los muertos son iguales. María, joven, unos 30 años, pelo rubio, piel blanca, rostro dulce. Ahora la recuerdo. Nadie vino a su entierro, nadie. Como tampoco nadie viene ahora a reclamar lo que queda de ella. Pocas veces vi a nadie igual. El rictus de la muerte no se había apoderado de sus labios ni de sus mejillas. Si no hubiese tenido el certificado del hospital, casi habría pensado que estaba durmiendo un placentero sueño. El sepulturero toma el martillo y el cincel mientras enciende un cigarrillo. El viento, como siempre en las primeras tardes del otoño,
Agita con fuerza las hojas caídas y mueve con saña los sonidos que habitan en el silencio. El pájaro que huye, la madera decrépita, la hierba que brota, la humedad reseca, la vida que bajo el suelo se alimenta de lo que antes fue vida. Con un golpe seco, la pesada losa se desprende de sus esquinas al tiempo que el rojo de la tarde va dando paso a un tono morado que permite contemplar en el cielo las estrellas más madrugadoras. Aprovechando la llama del cigarrillo, el empleado del camposanto enciende la mecha de un farol para rematar su trabajo con luz artificial. Con una mano retira la lápida y con la otra acerca la llama al interior de la tumba, donde se amontonan varios trozos de madera carcomida y húmeda, envuelta en una especie de fango negruzco y pestilente. Es entonces cuando un escalofrío recorre el cuerpo del sepulturero, helando hasta la última gota de sangre que corre por sus venas. Esta mañana la puerta del cementerio ha aparecido entreabierta, como si toda la noche hubiese estado así. 5 vecinos se han apresurado a entrar en el recinto y han comenzado a llamar a voces al sepulturero. Pero no aparece. Es como si se le hubiese tragado la tierra. De repente, al girar la calle izquierda, casi al principio de la hilera de tumbas, los 5 vecinos descubren la figura inmóvil del sepulturero, de rodillas frente al nicho número 3. Con los ojos abiertos y una mueca de terror en la cara, una de sus manos todavía apunta al interior del sepulcro. 2 manos huesudas de largas uñas partidas se cierran como en el postrero alarde de fuerza de quien se supo enterrada en vida. En los dedos todavía quedan pequeñas astillas de madera, testigos del último intento por romper la tapa del ataúd. Dicen que desde entonces, cada primer domingo de otoño, las figuras espectrales de un hombre y una mujer deambulan por el cementerio al caer la tarde. Cogidos de la mano y apuntando al horizonte con un farol, la pareja recorre las empedradas calles jalonadas de nichos y panteones, sin atreverse a rebasar los límites del muro exterior. Dicen que ese día nadie se acerca al camposanto, porque cuentan que la dama de la tumba equivocada aprovecha ese momento para buscar nuevos acompañantes que la sigan por sus interminables paseos otoñales, entre cruces, lápiz. Milenio 3, en la SER. ¿Quieres que demos primero los ganadores? Venga, vamos allá. Pues bueno, una de esas revistas con Por cierto, como siempre, la gente dice, no, es que los que más aportan, no, es que es absoluto sorteo de la propia máquina. No hay ni trampa ni cartón. Mara, hoy he conducido 500 kilómetros y mañana madrugo para trabajar, pero el programa merece la pena. Un besazo. Para ella una revista de Más Allá con el dossier y la dedicatoria, además, con las psicofonías y le haremos firmas, si te parece, Javier Sierra, el director de la revista. Fenomenal. ¿Te parece? Soy Patri de Coruña, psicofonías, mi tema favorito. Estoy tapada hasta las orejas, pero me apasiona, sois los mejores. Acuérdate de decírselo a Javier, que firme todas las revistas, le vamos a dar trabajo. Somos 2 vigilantes de Barcelona y nos dais la noche. ¿Qué sabéis de transmisiones de Radio Fantasma de años atrás, Juan Carlos? Bueno, pues no sé mucho, depende de qué se refiere con ese término, pero nos documentaremos. Si puede precisarlo un poco más, mejor. Quique de Castellón, ¿cómo lográis superaros en cada programa? Me dejáis alucinado. Sí que parece a Franco, pero como si estuviera agonizando. La voz era rendiros, ¿no? Y el último CD con la revista para Pablo de Alcañiz, que nos dice: acabo de pasar por Belchite con el camión y he puesto el seguro a la puerta. Madre mía, justo estaba pasando por Belchite. Un abrazo a toda esa gente con la rosca entre las manos, viajando por la carretera, que son nuestros oyentes. Fantasma. Se lo preguntaba él y nos lo preguntamos todos. Ya estamos a oscuras. Esto ya es vuestro programa, Milenio 3. El mejor equipo: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, Iker Jiménez, y en la nave del misterio, la que surca siempre el espacio del ignoto,
don Antonio Bravo, don Jorge Martínez. Antes de entrar a fondo, con dos historias apasionantes, podíamos haber elegido otras. Otras ocurrieron en otros pueblos, con otras gentes, en nuestro país. Nos habéis preguntado por activa y por pasiva en milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, eso de los fantasmas, las apariciones, no los de carne y hueso que abundan, sino los supuestos espectros, los supuestos aparecidos. El hombre, desde que es hombre, se lleva preguntando la misma cuestión. ¿Puede que haya gente que venga después de la muerte? Nosotros no lo sabemos, somos un equipo de periodistas y este equipo, antes de meternos en el auténtico misterio de este asunto, quiere agradeceros personalmente, en mi voz, pero son todos corresponsales, colaboradores, compañeros, tanto de la SER como personas que se han prestado en cualquier rincón de España a contarnos el misterio. Queremos daros un abrazo muy grande. Nos sentimos tremendamente honrados y también tremendamente responsables. Os hablamos cada domingo a 891.000 oyentes. Un auténtico sueño. Gracias por confiar en esta aventura, en el misterio desde el punto de vista periodístico. Gracias de todo corazón. Ese gran actor decía que es un fantasma, un recuerdo que permanece vivo. Haremos muchos programas sobre antiguas culturas, egipcios, aztecas, las antiguas culturas de Oriente, que hablaban y grababan en las tumbas a esos espíritus que regresaban. Pero no vamos a hacerlo hablando de casas viejas, del fantasma arquetípico, tal y como todos vemos desde la niñez. Una casa supuestamente encantada, un ser espectral, alguien que parece atado a una tragedia que allí pasó. No. Hemos elegido otro tipo de casos. Nos hemos ido, como siempre, a lo más difícil. Pueblos enteros en este país presa de lo que se llama miedo psicosocial. En el siglo XX, años 80 y 90, hemos elegido dos pueblos, podían ser otros. Podía ser Penamó, en La Coruña, donde la gente disparó contra un espectro. Podía ser Escalante, donde la Guardia Civil tuvo que tomar partes ante la aparición de un misterioso viandante gigantesco. Un viandante que no tenía cuerpo, que era algo como etéreo. Podíamos hablar de Yebra, en Guadalajara. Tantos casos que apenas pasan un par de días la nota del periódico local. Pero hubo dos sitios, Saucedilla en Cáceres y La Cañada en Ávila, que llamaron profundamente nuestra atención. Y en ellos vamos a penetrar dos historias de miedo absolutamente reales. Se ha hablado de todo, alucinaciones, espejismos, visiones. La psiquiatría intenta preguntarse cómo varias personas de diferente conducta, en diferente posición, pueden llegar a ver un mismo individuo, un individuo que es imposible, que no debería estar ahí. Vamos a saludar antes que nada a un compañero, un magnífico amigo, corresponsal de este programa también en Extremadura, compañero de Radio Navalmoral, Gonzalo Pérez Sarró. Gonzalo, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Hola, muy buenas noches, saludos para ti y para todos los oyentes de Milenio 3. Gonzalo, una historia que vamos a recordar impresionante. Permíteme antes hablar o presentar al compañero que está aquí en el estudio 1 de la cadena SER. Lo conocéis todos, Francisco Contreras, corresponsal en Valencia, que ahora está aquí en Madrid, que acaba de publicar un libro fantástico, Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Felicidades por esos índices de audiencia y gracias a todos los que nos escuchan. Y que le van a escuchar luego hablando de una historia apasionante en La Cañada. Yo tengo que decir que uno de los casos que a mí más me ha intrigado, personalmente, es el que pasó en un pequeño pueblo muy tranquilo, próximo a una central nuclear. Incluso se especuló en su día con que podía tener que ver, cerca de la central nuclear de Maraz. Un lugar de esos apacibles, maravillosos, donde nunca pasa nada, hasta que pasa. Saucedilla. Ocurrió en el mes de octubre de 1984, y allí estaba Gonzalo Pérez Sarró, que era un crío en aquella época, que ya trabajaba en la radio, que ya tenía en las venas la sangre del reporterismo, y que acudió a un pueblo asustado porque algo había ocurrido. Gonzalo, algo había pasado en ese pueblo, algo muy excepcional, ¿verdad? ¿Sí, Gonzalo? Sí. Te decía, había una pequeña variación en la conexión. Algo había ocurrido, ¿verdad? Algo había pasado que se salía de lo normal, los vecinos estaban asustados. Tú, en una primera pincelada, ¿qué te encontraste al llegar a ese pueblo? Pues como te decía, lo primero que encontré fue muchas reservas, porque este caso
todos los vecinos, luego lo comprobé, según fui encuestando por las calles de Saucedilla, pues todos los vecinos lo daban como un hecho real, verídico, pero en la zona, claro, estos casos con el paso del tiempo se van tornando en ridículos, ridiculizan a los testigos y había reservas. Pero por otra parte luego lo que descubrí al romper esa barrera es que lo que también había era mucho miedo, mucho respeto sobre ese caso. Miedo y respeto, unas palabras que desde luego no se olvidarán y que vamos a comprobar con documentos de voz históricos que Gonzalo en aquel año recogía de viva voz. La historia, muy brevemente, podía resumirse, y ahora vamos a profundizar en ella, en la visión de varios vecinos del pueblo de una figura espantosa, realmente, una figura que parecía que no pisaba el suelo. El típico caso de lo que podría ser una aparición, pero no ocurre en un inmueble, ocurre al aire libre, en las afueras del pueblo. Concretamente, el primer caso ocurre cerca de la avenida de González a Mézqueta, y la primera testigo es Mari Carmen Ramos, que tiene 14 años. Un chasquido, un sonido, algo, plena noche, a esta misma hora, la pone en guardia. Es un lugar al que Gonzalo y yo regresamos 10 años después. Yo personalmente, gracias a él, pude hablar con los testigos. La típica avenida en aquella época con varias fábricas o lugares un poco tipo solar, y de repente bajo las farolas una mujer, algo que parecía una mujer. Gonzalo Pérez Sarró recogió los primeros testimonios y realmente se quedó asombrado. Esa mujer no pisaba el suelo, tenía una gigantesca altura, iba iluminándose por lo que era cada farola, cada pequeña farola que colgaba en esa calle. Una historia apasionante, una historia que llenó de miedo a esta muchacha y que luego, digámoslo así, tuvo seguimiento en muchas más personas. Personas del pueblo que creían o no creían, pero que realmente, hay que decirlo así, se quedaron consternadas. ¿Cómo sería el retrato robot, Gonzalo, antes de pasar a las primeras voces, de esa mujer, si es que era una mujer, de esa especie de figura con una especie de sotana? ¿Cómo era? ¿Cómo te la describieron? Bueno, pues la descripción, además coincidente en todos los casos, era de una figura gigantesca, de unos 3 metros de estatura, y además comprobables en los dos testimonios principales, a través de que una de las veces estuvo muy cerca de una de las farolas y por la altura coincidía con la chica que luego lo vio en su propio jardín y que sobrepasaba en 1/3 a la longitud de la columna que cerraba la cancela de ese jardín. Eran 3 metros de estatura, como digo, una túnica negra, vestidura talar, una figura ensotanada, y que, como decías tú antes, parecía desplazarse flotando, deslizándose. También una de las testigos pudo ver en uno de los casos o apreciar, vislumbrar un poco cómo era su rostro, un rostro con mentón sobresaliente y la barbilla puntiaguda, y con decía un detalle que la llamó mucho la atención, una especie, para algo parecido a una cicatriz en su rostro. Tremenda la descripción. Es muy curioso los paralelismos que hay en el mundo del misterio, de estos encuentros con lo absurdo. Personas que desde luego no tienen nada que ganar y que no se parecen ni nunca han acudido a esos bochornosos programas de televisión que tratan estos temas. Todo lo contrario, y luego hablaremos de ello. El miedo ha hecho que se cierren en sí mismos, que durante años no lo comenten. Gonzalo pudo arrancar algunas palabras y 10 años después volvimos a rectificar y a ver que todo era exactamente tal y como contaron la primera vez, pero había ese miedo que hablaba nuestro compañero desde Navalamoral de la Mata. Había ese miedo porque, curiosamente, si uno va a antiguos partes oficiales de la Guardia Civil que han intervenido en casos concretos donde algunas personas de repente han visto algo parecido, los detalles llegan a ser asombrosos. Por ejemplo, en el mes de julio de 1976, 8 años antes de esta visión en la calle González a Mézqueta de Saucedilla, 2 personas, trabajadores de la fábrica de magnetos FEMSA, en Escalante, Santander, Miguel Ángel Ruiz Samperio y Margarita Cajigas, están cogiendo la maneta de su 850, son las 5 de la mañana, como cada día van a trabajar a esa hora, y describen un ser ensotanado, un ser que parece realmente un astronauta, que camina lentamente, que va adentrándose en la calleja del pueblo. Ellos no creían nada de esto, se quedaron helados agarrados a la maneta del coche, describieron perfectamente la visión ante los diferentes partes y testimonios que tuvieron que dar ante la autoridad, y describían en un momento dado un mentón saliente, una cara terriblemente desagradable. Vamos a escuchar la voz que nos ha traído Gonzalo Pérez Sarró, nuestro compañero en Extremadura, el que mejor y más rápidamente acudió para
imbuirse en ese miedo que ya se expandía por Saucedilla, escuchamos muy brevemente a Mari Carmen Ramos. Tenía 14 años, fue la primera testigo, no la única, luego hubo muchos más, y se encontró con esto. Es que es una esquina que no tiene salida, vamos, y yo lo vi, venía delante de mí, pues venía hacia mí. Y yo lo vi y me extrañó mucho, ¿no? Y luego más o menos la esquina ya no estaba. Era negra y estaba todo oscuro. Y yo me fui por aquí sola, con mi hermano, un chaval más pequeño y otro. Y ellos se creían que íbamos a meter los miedos, pero ellos siguieron para allá. Y venga a llamarme, y yo no hacía caso. Pero resulta que miré para una esquina por ahí, que está sola y oscura, y lo vi otra. Una cara redonda, pero redonda. No es como una nuestra, redonda y blanca. Una cara redonda y blanca. Katia Rocha, nuestra productora, que nos miraba con ojos de auténtico pavor. Quizás se veía ella misma caminando por una calle solitaria. Imaginemos la escena. Las 10:30 de la noche, esas farolas alumbrando solo sectorialmente la calle, y una señora. Conforme nos vamos acercando, vemos que esa señora parece que tiene un patín. Así lo describió, ¿verdad, Gonzalo? O algo que le hacía mover esa especie de sotana. Aquel traje se movía con un aire inexistente, ¿no? Revoloteaba. Preguntándole si en algún momento vio pies o algo parecido en esta figura, dijo que no, solo el bambolearse de la vestidura, pero que además veía que no se apreciaban el movimiento de las piernas ni si las hubiera en esas vestiduras, pero que sí veía como si hubiera ella lo describió así, una especie de ventilador enfocado hacia arriba que aireaba las vestimentas. Yo estoy seguro que esos 891.000 oyentes, Gonzalo, están ahora mismo con los pelos como escarpias. ¿Qué pasó cuando esta chica se va acercando y hay un momento, claro, que van coincidiendo y se encuentran casi a 2 o 3 metros, ¿no? Sí, la figura la empezó a ver desde el final de la calle, de la avenida, la calle más ancha de Saucedilla, un pueblo que entonces tenía 300 habitantes, y que esa figura, al llegar casi a la altura de ella, ya iba por la acera contraria, en sentido contrario, cruzó la calle siempre a una velocidad constante, y al encontrarse esquina a esquina en una boca calle, ella creyó que era lo peor, que se iba a parar la figura o que iba a llegar hasta ella. Esta figura giró por la calle esa y la tuvo en ese momento a unos 4 metros de ella. Cuando giró, ella se asomó a la esquina y ya no estaba. Había una boca calle a la que se acercó porque es una calle sin salida, y allí tampoco la encontró. Esta chica demostró pues gran valentía. Yo no sé si es que en esos momentos, como hemos comprobado en muchas ocasiones, se actúa de una manera ilógica, porque lo propio era salir corriendo hacia casa. Hasta ese momento no tuvo miedo, pero cuando vio que, mejor dicho, cuando no vio a la figura en la calle, una calle bastante larga, pues entonces sí sintió pánico y salió corriendo a casa. Gonzalo, pues paramos un momento aquí. Desde luego toda la audiencia os esperamos después de este minuto prácticamente de publicidad, porque conoceremos lo que pasó en Saucedilla y lo que pasó en La Cañada. No os lo perdáis. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Octubre 17, 1984, esa muchacha se encuentra a 4 metros de una figura que nunca podrá olvidar, y lo pudimos comprobar. Estas historias modifican la vida de las personas que lo han vivido, que lo hemos comprobado en cientos de ocasiones. Se podrá creer o no creer, pero esas gentes ya no vuelven a ser iguales. Aquella figura, como si fuera un robot, lo mismo que pasaba en Escalante, giró en 90 grados y desapareció. Era un callejón ciego, no podía ir a ningún sitio. Vamos a escuchar a otro testimonio, todavía más sobrecogedor. Horas después, María del Mar Mariscal, sin ningún tipo de conexión con la anterior muchacha, baja la basura, está en una esquina cercana a su urbanización, a su pequeño chalet, y se encuentra con la misma figura, pero estaba dentro de su casa, dentro de la cancela. El mismo traje, una especie de ensotanado, una especie de sacerdote, le vio perfectamente la cara, una cara blanquecina, una cara alargada, tal y como describía Gonzalo Pérez Sarroy. Estaba ahí mirándole. ¿Qué sentido tiene todo esto? Escuchamos a María del Mar Mariscal.
Yo iba para casa una noche y en una esquina pues se me apareció. Y luego cuando quise mirar otra vez pues ya no estaba. Era alto, con un vestido bastante largo hasta los pies. ¿Y tú cuando te la has encontrado ha desaparecido también? Sí, enseguida. Pues cuando he querido mirar otra vez ya había desaparecido. Ya había desaparecido, es una de las características que siempre definían a esta especie de figura. Desaparecía sin más, no parecía corpóreo, se esfumaba. Y el miedo y las escopetas y la tensión empezaron a apoderarse de Saucedilla. Quizá no sea curioso que un año antes, en Vegas de Coria, muy cerquita de allí, en la provincia también de Cáceres, un pueblo entero tuvo que salir con las escopetas en ristre, porque más de 26 testigos, entre ellos miembros del orden, se habían encontrado con algo muy parecido. Un año de distancia. El miedo lo expresa perfectamente la vecindad de Saucedilla. Las voces de algo que les aterrorizaba. Las voces que hasta el día que aquello se fue, con el mismo misterio de tal y como vino, les tuvo amedrentados. Escuchamos la voz del pueblo de Saucedilla. Por la noche, una sombra muy alta, pero que era invisible, o sea, no podía nadie testiguar lo que era, y mucho menos si intentaban acercarse a él, que desaparecía. O sea, algunos se gastaban de que habían salido detrás, pero que nadie pudo localizarle quién era, porque era inalcanzable, algo que desaparecía, que nadie sabemos en concreto. Unos cuantos y salir, pero... Sí, pero no, luego querían salir, hombre, ya porque ya la gente, la juventud cogió miedo, ¿no? Salen de paseo, era por la carretera, por la afuera del pueblo, y cuando iba el personal nadie quería ir por ahí porque sentían un poquillo de terror. Entonces ya cuando intentaron, aquello ya se dejó y nada más. Aquello, como siempre ocurre, Gonzalo, desapareció para siempre y hasta ahora, ¿no? El caso de Saucedilla, como tú dices, se acabó deformando. Los testigos, que fueron muchos, también un grupo de niños junto a la piscina municipal, al final todos callaron, pacto de silencio, ¿no? Pues sí, porque estos casos, por lo incomprensible, desde luego, y también por lo que te decía al comienzo, pues la ridiculización acerca de ellos, pues terminan sellándolos, definitivamente. Es lo que ocurre, que los investigadores como tú, Gonzalo, luchamos contra el silencio, todo el equipo de Milenio 3. Hemos reabierto mínimamente, con un par de pinceladas, una historia apasionante. Ocurrió en un pueblo como cualquier otro, con gente como cualquiera otra, con personas como nuestros propios oyentes, sin más o menos creencias, personas normales que un día se encontraron con lo imposible. Un imposible que iba ensotanado y que no tenía pies. Gracias, Gonzalo, un abrazo muy fuerte, compañero, y te esperamos aquí en Milenio 3 para cuando tú quieras. Gracias a ti, buenas noches, Iker, y un saludo para esa familia, el equipo técnico también de Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. 22:50 minutos ahora mismo. Esto es Milenio 3, vuestra propuesta en la cadena SER. Sabéis que seguimos de 3 a 4 y con un montón de informaciones, secciones, con las leyendas urbanas de Katia Rocha, con los viajes al misterio de Carlos Barroso, con nuestros fichajes Santiago Camacho, Nacho Ares, con Carmen Porter, con todo el equipo. Francisco Contreras, te suena esta historia, ¿verdad? Admitías y afirmabas constantemente: ha habido muchos casos que son calcados a este, y al final el silencio puede con todo. Sí, y demuestra las diferentes caras que tiene el misterio y que se ven en función del prisma o la cara por la que lo veas, ¿no? Seres antropomorfos, seres oscuros, lóbregos, en otros casos resplandecientes, que aparecen, que marcan la vida de una persona que aterrada ve lo imposible, lo sobrenatural, lo inexplicable, que ya no vuelven a ser los mismos y que aparece y desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Milenio3@cadenaser.com, Milenio3 con número @cadenaser.com. Os hacemos caso siempre. Estamos preparando, por cierto, un programa especial de 9:30 a 11, el día viernes, el Viernes Santo, de 9:30 a 11. No os lo perdáis, auténticos expedientes X de la Iglesia Católica. No os lo perdáis porque van a haber documentos irrepetibles. De 9:30 a 11 el viernes. Francisco, en La Cañada, año 95, mucho más casi en la frontera del milenio. Hablamos, como decimos, de gente absolutamente normal. En este caso vamos a hablar de un pueblo también asustado, de un caso muy parecido, uno de los más raros que nos hemos encontrado, ¿verdad? Sí, raros porque a diferencia del resto de los casos, como puede ser Escalante o Saucedilla, aquí se dejó grabado un extraño dibujo como prueba de ese encuentro con lo insólito.
Ocurría durante la madrugada del 5 al 6 de febrero de 1995, concretamente entre las 12 y la 1 de la madrugada, en la estación de La Cañada. Allí Miguel Ángel Portillo, un pequeño pueblo de Ávila, perdón. En Miguel Ángel Portillo, en aquel tiempo contaba con 25 años de edad, estaba en una caseta de madera prefabricada haciendo su guardia, como muchas y tantas noches. Se encontraba cenando cuando de repente el perro que tiene para hacer la vigilancia en las rondas nocturnas comenzaba a ladrar de una forma extraña. Una característica habitual, ¿verdad, Francisco, en este tipo de apariciones que tú tanto has investigado y que has recogido en los casos ese libro que has investigar? Suele ser un denominador común, ¿no? La extrañeza, primero, un silencio increíble, aterrador, como si la naturaleza se callase de repente. Truculento, como si la naturaleza se cayese de repente, y los animales con una extraña sensación, una extraña conducta, ¿no? En este caso el perro de Miguel Ángel empezó a ladrar de una forma distinta a lo habitual, como aterrado. Él sale al exterior, la caseta del perro se encontraba a 50 metros de donde él estaba, y de repente ve como el perro, que estaba atado a una cadena con un mosquetón, de los que se utiliza en montañismo, estaba suelto, estaba roto, y los recipientes donde el perro tenía la comida y el agua están levitando, están ingrávidos. Una descripción absolutamente inusual, absolutamente extraña. No habíamos conocido una especie de representación así, un guardia jurado. Luego todo un pequeño pueblo será partícipe de esta historia. Una historia, como ocurrió en Saucedilla, que murió en las páginas de los periódicos locales, que apenas tuvo repercusión, pero que nunca podrán olvidar interiormente esas personas marcadas por el misterio. Tú hablaste con David Casillas, que fue el primer reportero que fue allí. Teníamos antes a Gonzalo Pérez Arró, de Radio Navalmoral. Ahora tenemos a David Casillas, que era de el periódico de Ávila. Vamos a escucharle porque nos va a describir cómo fue esa primera escena que él pudo vivir entrevistando a los testigos. Alrededor de las 12 de la noche, él estaba en una caseta prefabricada haciendo su turno, estaba cenando, y de repente dice que oyó unos ruidos muy extraños en la calle, y vio que el perro que le acompañaba en las guardias ladraba de una manera que nunca lo ha oído ladrar, como si estuviera muy asustado. Abrió la puerta, salió, vio que la comida del perro, según contaba él, estaba saltando en el aire, ingrávida, y cuando volvió a la vista derecha, dice que se encontró una mujer levitando como a medio metro del suelo, y tenía según esto, no sabía, algo en la mano, no sabía si era una madera o un palo, bueno, algo de 1 metro de longitud, y que estaba trazando en el suelo unos dibujos que en ese momento no acertó a ver. Los antiguos egipcios e incluso pueblos mesopotámicos hablaban del Ka, del espectro que salía de nosotros mismos y que se quedaba ahí flotando, y que a veces otros podían ver. Interpretaciones muchas, todas desde el principio de los tiempos. Respuestas probablemente ninguna. Un día hablaremos profundamente de lo que es el espiritismo, los investigadores de espectros. Lo hacemos porque nos habéis pedido este tema en concreto. Pero estos casos son absolutamente extraordinarios, y las fuerzas de seguridad del Estado los han investigado y han abierto expedientes sobre ellos. Nunca ha habido respuesta. Francisco Contreras, una figura quizá parecida a la de Saucedilla, con algo en la mano, una descripción única, tampoco pisa el suelo, y está sobre la arenisca de la vieja estación de La Cañada. Una figura femenina resplandeciente, cubierta por una túnica que le llegaba de cabeza a los pies, y que en su brazo derecho portaba una especie de vara, de palo de madera, con el que parecía que estaba haciendo algún tipo de inscripción en el suelo. Hay un detalle muy curioso, que es que mientras Miguel Ángel Portillo veía toda esa secuencia insólita, fue a sacar su porra y no pudo, se quedó paralizado. No sabemos si por el miedo o por el fenómeno en sí, por lo que estaba viviendo. En ese preciso momento él sale corriendo 400 metros hasta el bar La Estación, el lugar más próximo, y empieza a contar a Soledad, la dueña del bar, todo lo que estaba viviendo, y hay un titular que es: ¿quién se ha muerto hoy en el pueblo que se me ha aparecido? Él pregunta eso, era una persona absolutamente incrédula en estos temas. Luego hablaremos qué fue de él, porque realmente sufrió una serie de experiencias desagradables y acabaron casi poniendo en peligro su salud. Pero tenemos la voz, tú la recogiste, de Soledad Álvarez, del bar La Estación, que es la primera persona que casi junto al lugar de los hechos recibe a este hombre completamente fuera de sí, alguien que nunca había dado el menor problema, y dice que ha visto algo extraordinario. Escuchamos a Soledad. Cuando entró el vigilante, este chico muy asustado, y le dije que qué le pasaba, porque yo le encontraba muy asustado y él no podía hablar. Y bueno, luego ya cuando empezó a hablar dice: una manzanilla, lo primero que pidió, una manzanilla. Y bueno, luego ya pues dije yo: pero bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Y dice: ¿qué se ha muerto yo aquí? Y he sentido ladrar la perra y he salido y he visto una mujer morena muy guapa, con el pelo largo, levitando unos 50 centímetros del suelo. Encuentros con el absurdo, lo más raro del misterio.
aquí traemos algunos de los casos. Quizá para mayor colofón, la historia de la Cañada, de la que se sabe muy poquito, acabó con una prueba física. Algo quedó grabado en el suelo, algo que motivó peregrinaciones prácticamente de curiosos para ver qué significado tenía. Una especie de dibujo. Sagrario Álvarez, otra de las vecinas de la Cañada, nos lo expresa de la siguiente forma. Yo sinceramente, yo es que sí lo creo, sinceramente sí lo creo. Además la estrella se la veía dibujar. Además el cacharrito del perro estaba levantado un tanto de unos centímetros del suelo, sujeto solo. Eso no lo puede sujetar nadie. Un plato de metal que los vecinos llegaron a ver brincando solo cuando ese hombre, absolutamente aterrorizado, se iba dirección casi a que le atendiesen médicamente por el miedo que tenía en el interior. Un símbolo en el suelo, esto lo conoce muy poca gente. Y cuando símbolo que se llegó a fotografiar. Hay fotografías de ese encuentro con lo imposible, porque cuando Miguel Ángel llega al bar, él no quiere volver bajo ningún concepto a la caseta. Él pierde en esa carrera la cartera. Entonces el marido de Soledad y otro vecino del pueblo van al lugar y ven, no solamente descubren la cartera, sino que ven 2 círculos concéntricos, una estrella de David de 5 puntas, y entre los espacios que dejan la estrella de David, 3 letras, S, T y N. Y dentro del círculo, dentro de la propia estrella, 3 números, 3 seises. La prueba de lo insólito... ¿Pudo haberlo dibujado alguien? Esa es la pregunta. ¿Pudo alguien aprovecharse de esa historia y dibujarlo en el suelo? Yo creo que no, porque Miguel Ángel tenía... Todo el mundo creía a Miguel Ángel en ese pueblo, todo el mundo daba fe de que lo que había vivido era verdad. Incluso la leyenda, como es habitual en otros casos, cobró vida, porque decían que 100 años antes había aparecido la Virgen y que esto no era más que otra aparición virginal, entre comillas. Lo que sí es cierto es que Miguel Ángel Portillo actualmente, y después de ese caso, tuvo que necesitar asistencia mental. Estuvo con un psicólogo porque aquel encuentro con lo imposible le dejó marcado de por vida. Y lo que sí es cierto es que el perro que había allí y que le acompañaba en cada jornada nocturna para hacer la guardia, no quería ir a ese lugar bajo ningún concepto. Estaban aterrados, tanto animal como vigilante. Ocurrió así, Francisco, mil gracias. Una pequeña pincelada de casos que a veces ocurren, que a veces informa de ellos la policía. Hablaremos también de policías que se han encontrado con el misterio. Quedamos con la misma pregunta. ¿Qué es un fantasma?